pero muy buenas noches, aquí deleitándonos en este espacio maravilloso de esta obra, cumbre del neoclásico latinoamericano, el Palacio de Minería de la UNAM, aquí en el centro histórico de la Ciudad de México, en esta verdadera maravilla de espacio arquitectónico. Invito a mis compañeros a que se presenten. Gracias. Mi tributo personal a Cervantes el día de hoy me ha llevado hasta el diccionario, donde la obra del autor ha contribuido con no pocos vocablos y vocabulario gracias a sus obras y a sus personajes. Empecemos, por ejemplo, con Cervantes. Cervantino y cervantesco es que pertenece o es relativo a la obra y al personaje de Miguel de Cervantes. Cervantista es el especialista en la vida y obra de Cervantes. Cervantismo, la influencia de su obra o la dedicación al estudio de la vida y obra de Cervantes, o un giro o locución cervantinos. Si atendemos a sus personajes, Dulcinea, que aparece en el diccionario, es una mujer querida. Sancho aparece, pero no es con el personaje, pues es un cerdo, o en México es un animal criado por una hembra que no es su madre. Sancho Pancesco, que sí aparece en el diccionario, es propio de Sancho Panza o falto de ideal. Quijote aparece muchas veces como una pieza de un arnés, como una parte de un cuarto trasero en una caballería, o como el hombre que, como el héroe cervantino, antepone sus ideales al provecho o conveniencia de los demás. Quijotil, quijotada, quijotería, quijotesa, quijotesco, quijotismo, son muchas de esas palabras que el autor español ha contribuido a nuestro vocabulario. Muy buenas noches, bienvenidos a todos, yo soy Laura García. El lenguaje es sabor que entrega al labio la entraña abierta a un gusto extraño y sabio. Despierta en la garganta, su espíritu aún espeso al aire brota, y en la líquida masa donde flota, siente el espacio y canta. Estos versos pertenecen a Jorge Cuesta. Léanlo, ¿qué les cuesta? Yo soy Pablo Boullosa. En la tarde, antes de venir al programa, yo hago ejercicios de calentamiento. Estaba yo entonces leyendo el diccionario etimológico de Corominas y me encontré la etimología de cosquillas. Cosquillas viene de cosc, que se supone que es onomatopeico, con K, porque hay gente que piensa que viene de costillas y es más probable que costillas venga de cosquillas. O sea, ahí vayan viendo. Yo nunca digo cos, pero bueno, ¿no? Y luego me encontré pasando las páginas, porque es lo bonito de los diccionarios que no son en línea, diarrea. Cuando decimos la palabra diarrea estamos hablando en griego, porque viene de diarreo, que quiere decir fluir por todos lados. Vean nada más qué poético movimiento. Yo soy Eduardo Casar, bienvenidos a La Dichosa Palabra. En estas épocas que vemos que la gente se asusta de los otros, en esta época en que los nacionalismos regresan y se vuelven a convertir en absolutos, yo les recuerdo a muchos de los que se quieren separar de los demás que siempre los hombres nos hacemos mejores, evolucionamos, nos construimos con los otros hombres. Y entre más diferentes, mejor es nuestra construcción y nuestra evolución. Yo, con el gran escritor romano Terencio, digo, hombre soy, y como tal, nada de lo humano me es ajeno. Soy Germán Ortega Chávez, ¿cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos aquí con nosotros al Palacio de Minería de la UNAM. Bueno, muchas gracias. Vamos a ver, desde la mañana tenemos algunas respuestas de la frase, de la pregunta que hacemos cada semana. La pregunta de esta semana es: si se cabe en la tierra, estamos en esta Escuela Real de Minas, para los que sacaban
las entrañas de la madre tierra mexicana a fines de la época colonial. Si se cava en la tierra, pueden encontrarse minerales muy valiosos. ¿Qué sería lo más valioso que pudieras encontrar si cavas en tu memoria? A ver. Yo tengo una que me gustó mucho, es de Alazán Rodríguez. Mi primer amor fue la maestra de civismo en la primaria. Mi recuerdo la evoca siempre en cámara lenta, entrando al salón el primer día con aquel entallado vestido sesentero que, aunque era blanco y negro, ha sido el arcoíris más hermoso que he visto en mi vida. ¡Qué barbaridad! Muy bonito. Chula. Qué buena joya encontró, ¿verdad? Sí. Dafne Durón dice: el frío que me dio tras abandonar el canal de parto. Hay un poco para todos los gustos. Yolanda Franco dice: a mis abuelas, siempre. Leti Cruz dice: recordar tantas cosas bellas, mi primer concierto, mis grandes amores, el nacimiento de mis hijos, todos aquellos sueños de juventud. O, no sé qué dijo Luz del Carmen Castro, dijo: o en tu closet o en tu hígado. No sabemos a qué se refiere, pero me quedo con el de Laura Petriz Miranda, que dice que en sus recuerdos aparece un diamante negro. ¿Un diamante negro? Negro. Uy. Aquí Beatriz Cecilia Villanueva Williams nos dice: lo que he aprendido de mi abuelita y de mi mamá, excelentes y dedicadas maestras que me pasaron también la alegría de enseñar. Muy bien, Bueno. Beatriz. Muy bien. Bueno, ¿tenemos alguna pregunta de allá de nuestros televidentes de casa o de aquí, de alguno de los que están presentes? Laura, ¿Quieres empezar? Yo tengo uno de compa Ceci Post, @ Ceci Post, me imagino que llegó por Twitter. Pregunta sobre la palabra farándula. Y a mí me gustó elegir esta pregunta porque en realidad hay un concepto bastante erróneo o bastante separado de su origen de lo que es la farándula. Hoy en día la farándula casi es hablar de la vida privada de deportistas, de políticos, de artistas, cantantes, actores. Chismes. Artistas, entre comillas, Artistas, porque ¿no? además, bueno, los deportistas y los políticos no tienen nada que ver con el origen de esta palabra, que en realidad era sí un poco la profesión del mundo de los artistas, en específico de los teatreros. Hay una definición que incluso va un poco más allá y es muy despectiva y que es un poco como se toma ahora, que es el mundillo nocturno en la vida de los actores, ¿no? Y a mí ese mundillo, ese diminutivo, me parece que tiene un poquito de mala uva, que dirían algunos. Porque en realidad farándula era una de las 8 formaciones teatrales que antiguamente estaban compuestas las compañías de teatro, es decir, según tuvieran un hombre y una mujer, 4 hombres y una mujer o un hombre que hacía de mujer, el repertorio era corto, si de repente era uno solo que hacía un monólogo y se echaba ahí toda la parrafada, dependiendo un poco de cómo era esa estructura teatral, así iban adoptando nombres y digamos que había una clasificación en 8, que era desde ñanqui, una era farándula. En la farándula había hombres y mujeres, más hombres que mujeres, y hacían un repertorio cómico. En realidad la palabra, la etimología, hay muchas versiones para variar. Una es del alemán, del germánico, que dice que tiene que ver con vagabundo, con errante, con nómada, porque un poco estas compañías antiguamente sí iban de pueblo en pueblo, iban de plaza en plaza y eran tal cual, nómadas, ¿no? Y entonces también tiene que ver mucho con fare, con este verbo en latín de hablar. ¿Por qué? Porque en realidad los actores un poco se viven de su don de habla, porque de eso les da de comer. En realidad sí hay muchos cómicos que tienen que ver con no decir nada, con Y que su mímica. probablemente de ahí también la gente piense lo de chismorrear, ¿no? Lo de Sí. chismorrear, hablar de la gente mal o bien. Bueno, fíjate que había un personaje antiguamente en estas compañías que era el farrante, que era el que daba el prólogo en estas comedias. Es decir, antes de empezar esta función teatral, aparecía un señor que te daba un prólogo y te decía más o menos lo que iba a suceder en escena. Este era el farrante y creo que tiene mucho que ver con farándula. Que era a principios del siglo XVII. En el 17 Principios del estaba. 17. Y luego hay otra versión del occitano provenzal que tiene que ver con farandoula, según yo, que es como una danza en la que la gente se toma de las manos y va junta. Y también un poco forzado, creo yo, es que se tiene como la relación con esta compañía que juntos hacen esa escenografía. ¿Qué más decir de farándula? Bueno, pues que hoy, lo dicho, se ha desvirtuado mucho de esa primera acepción y de ese origen
que tenía que ver más con el movimiento, y no el movimiento vagabundo como alguien que no es estable y que no tiene, digamos, una manera de ganarse el dinero como hoy tenemos esta idea de que hay que ser estable, ¿no? Sino que antiguamente las compañías de teatro iban de pueblo en pueblo para hacer sus funciones, y esa manera de errar, digamos, era un poco lo que se le relacionó con los actores. El teatro principalmente era, y lo cómico era lo que definía a la farándula. Los comediantes. Sí, a mí lo de mundillo se me hace una... Como mundillo, como mundo chiquito, no, digo, los actores son personas precisamente entrenadas en vivir grandes experiencias y muchos mundos. Yo no sé cómo sea por dentro, en términos no anatómicos, sino mentales, un actor, pero bueno, son personas entrenadas en la experiencia, incluso física, de la diversidad de mundos y de caracteres, ¿eh? Lo que pasa es que Farándula ha adquirido cierto tono como de frivolidad en el sentido de superficie, Reciente. porque se pueden cambiar de un personaje a otro, ¿no? Como funcionarios públicos, pero en sentido, digamos, Más profundo, profesional. ¿no? Sí. Digamos que hay, pero sí hay va. un sinónimo que es troupe, el término francés que aparece también en los diccionarios ya, troupe, ¿no? la troupe, Troupe. troupe, Sí, bueno, que también está un poco dado como sinónimo. Sí, como Y ya, anglicismo eso es llega a todo. usarse. Cecilia. ¿no? Ok, muy bien. Nuestra dichosa palabra del día de hoy, un día después del día de San Juan, que por eso está lloviendo tanto, estado del mar cuando está tranquilo, sin agitación, prosperidad, abundancia de material valioso en las minas. Para los que contesten allá en casa correctamente, tenemos, Laura. Tenemos de Porrúa Print, de la autoría de Pedro Aparicio Herrero, con ilustraciones de Iván Durán Cabrera, El Patapollo. Esta historia que se produce en un gallinero, en una granja, donde pues, todas las gallinas tienen pollitos, pero uno sale con más patas de lo normal y sufre un poco de rechazo y digamos que es lo que hoy conocen como bullying. Bueno, pues es esa historia de ser diferente. Tenemos ejemplares también de Mi Último Tequila, la autobiografía Procaz, él mismo lo dice, de Luis González de Alba, el gran Luis González de Alba. Esta es una cortesía de Cal y Arena. Y tenemos de esta colección Historia Mínima, la historia mínima de Bolivia, de Herbert Klein, un país realmente extraordinario, con un porcentaje de población indígena muy alto y muy enigmático, muy interesante. Saludos a Dan ganas Cochabamba. de leerlo. Sí. Mi esposa es boliviana, política. me lo voy a robar. agenciar el libro. No lo Contesta conozco. la dichosa A palabra ver si te la y sabes. ahí viene al final cuál es. Ahí viene, Sí, o sea, que léele en la página ahorita le 4. escribo para que a ver si se lo sacan. Bueno, ok. Ahora para ustedes, los que están aquí con nosotros, que nos acompañaron, levanten la mano, digan su nombre si conocen la respuesta. Nombre y lugar de nacimiento del arquitecto que proyectó este palacio de minería. Nombre y lugar de nacimiento. Sí, buenas noches. Mi nombre es Alfredo. Sí, ¿su nació nombre es? Alfredo Alfredo. y nació en Enguera, Valencia. Sí. ¿Y Valencia. quién es? En Valencia, España. ¿Cómo se llama? El poblado donde nació se llama Enguera. Pero el diseñador. El Manuel arquitecto. Tolsá. Manuel Tolsá, sí. Muy bien. Don Manuel Tolsá, Manuel Tolsá. el más grande arquitecto de fines del siglo Valenciano. Otra pregunta para ustedes. Carrera que estudió el escritor don Vicente Leñero. En paz descanse. ¿Dónde está? Ah, soy Rodrigo, estudio arquitectura. Micrófonos no son. ¿Perdón? ¿Otra Es que vez? no sé. Hola, soy Rodrigo, estudio arquitectura. No. No estudió arquitectura. A ver, Acá hay- aquí tenemos. Mi nombre es Miguel Ángel Guillén. Vicente Leñero estudió Ingeniería Civil en la Sí. Facultad Muy de bien. Ingeniería. Ingeniería civil, exacto. Exactamente. Sí, recordemos que esto fue la Escuela de los Ingenieros Civiles de México durante muchísimos años, ¿no? Aquí estuvo mi abuelo, por cierto. Vamos a un corte
y ahora regresamos. Estamos. Bienvenidos de regreso, seguimos aquí transmitiendo en vivo, hoy ya para cerrar el mes de junio, 25 de junio, estamos en el Palacio de Minería de la UNAM, ustedes pueden venir todavía unos minutos y si no, la invitación a venir a visitarlo siempre porque es un lugar maravilloso, sede de la Feria Internacional del Libro, que ocupa todos estos salones y pasillos de libros cada vez que termina el invierno. Mientras nosotros seguimos aquí, saludar a toda la gente que nos está siguiendo por el canal 22 Internacional y por la señal de internet. Saludar también a la gente que participa desde las redes sociales, animar a la gente a que nos siga en Facebook, sobre todo que estamos a punto de llegar a 90.000 seguidores, así que será digno de celebrar si tenemos también por ahí algunas dinámicas para cuando lo logremos. Aquí mientras seguimos recibiendo preguntas del público maravilloso que ha hecho el favor de acercarse a pesar de la lluvia esta noche y que nos han preguntado cosas. Por ejemplo, Ángel Iván Alvarado Bárcenas, ¿dónde estás? Allá está. Allá está. Ángel Iván nos pide que hablemos sobre, más bien su pregunta dice literalmente, ¿de dónde viene la palabra galimatías? Bueno, galimatías, primero que nada hay que recordar que significa confusión, en particular confusión o desorden en un discurso, cuando algo está muy enredado, cuando no se entiende, cuando está redactado de forma demasiado confusa, se dice que es un galimatías. Y el propio diccionario de la Real Academia dice que galimatías viene del griego galamatei o algo así, que significaría según Mateo. ¿Por qué? Porque al parecer, bueno, no al parecer, porque desde hace muchísimo tiempo se considera que el inicio del Evangelio de Mateo es muy confuso. Es una descripción de la genealogía desde Abraham hasta, después de muchas generaciones, hasta Jesucristo. Entonces, se supone que Abraham era padre de Isaac, era padre de no sé quién, que era padre de no sé quién, y es bastante confuso como lo dice, y además nunca suma lo que al final en el resumen de esta genealogía, el propio Mateo dice que suma, que supuestamente son 14 generaciones de Abraham a David y luego 14 generaciones de no sé quién a no sé quién, 14 generaciones, así hasta llegar a Jesucristo. Curiosamente, toda la generación pasa por vía paterna, ¿no? O sea, de tal padre nació tal padre, de tal padre nació tal padre, de Jacob nació José, y de José, pues se supone que no nació Cristo, ¿no? Porque, digamos, ahí ya no habría exactamente esa filiación paterna, ¿no? Pero tenía que suceder así, tenía que ser un descendiente de la casa de David, y por eso era muy importante que en los evangelios, para convencer a los judíos de la autenticidad de Cristo, de que Jesús era el Cristo, había que hacerlo descender a fuerzas de la casa de David. Y eso es un poco lo que trata de hacer Mateo en las primeras líneas de su evangelio. Decimos su evangelio cuando tenemos también pues sobradas dudas para suponer que fuera su evangelio. En ningún momento en el evangelio de Mateo, que conocemos solamente, o sea, los textos más antiguos que se conocen son en griego, en ningún momento se dice que lo haya escrito Mateo. La tradición, más o menos a partir del siglo II, lo ha adjudicado ese texto a este apóstol, uno de los 4 evangelistas según la tradición, que sería Mateo. Recordemos también que Mateo, el nombre de Mateo significa, si mal no recuerdo, regalo de Dios, tanto en hebreo como en griego, y que Mateo era un publicano, es decir,
alguien que trabajaba para el imperio del mal, era alguien que cobraba impuestos para el imperio romano. Y como tal, pues era, digamos, para los que eran muy puros y luchaban, para los judíos que eran muy puros y luchaban contra los romanos, le criticaban a Cristo el hacerse amigo de alguien que pues trabajaba o había trabajado para el imperio romano, ¿no? Todavía ese ataque se hace muchas veces a la gente, a nosotros mismos nos lo podrían hacer porque nosotros trabajamos para el Estado mexicano, ¿no? Y alguien no podría decir, bueno, ¿cómo les vas a creer a esos que trabajan para el Estado mexicano, ¿no? Algún radical muy puro podría llegarnos a acusar de eso mismo, de lo que acusaban a Cristo en aquella época. Pero bueno, volviendo al asunto del galimatías y esperando no caer yo mismo en un galimatías, pues es eso, una confusión en particular al momento de expresarse por escrito o de manera oral, ¿no? ¿Alguien? No sé si alguien. Yo lo he visto clarísimo. ¿Entendimos? Yo todo. Todos entendimos. ¿Otra palabrita? Yo tengo una que llegó la semana pasada. La preguntaron la semana pasada en el Colegio Nacional, ¿cómo se conjuga el verbo abolir? Entonces yo me la guardé, fui a mi pequeño Larousse de la conjugación. Se los recomiendo muchísimo. Realmente el Larousse de la conjugación es un aparato pues, que lo saca a uno de muchos problemas. Lo que dice de abolir exactamente es que se trata de un verbo defectivo. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene en presente, no existe una conjugación. ¿Sí? Existe en todos los demás tiempos, pero en presente, en las 3 primeras personas, dice no existe, existe abolimos y abolís, pero nosotros no, ni tampoco en subjuntivo. O sea, así que cuando uno dice, no, pues que yo abuelo, le dicen, pues yo nieto, ¿sí? Contéstenle más o menos así. Ni abolo, que es peor. Ojo, Abolo. el verbo es el defectivo, no nosotros cuando nos equivocamos al buscarle la conjugación. Cuando abolemos. ¿Sí? Es problema cuando abuelemos. Abuelemos, ya veremos. Pero quizá existió y fue abolido. A lo mejor lo abolieron, sí, por Oye, pero algún además decreto. solo aparece en presente, véanlo en aquí. pretérito ¿Mande? y en futuro, ni siquiera en subjuntivo, en imperativo, No, en hay gerundio, no hay muchas nada. conjugaciones que Nada no. más está en presente, que nada más están las dos ¿Cuál? conjugaciones ¿Cuál? que tú has dicho, abolir. En presente, en pretérito y en futuro. En futuro y en pretérito, según yo, sí aparecen todas las personas, pero No, en sí, los sí, demás no. todas aparecen. Donde no aparecen es en presente. En presente, pero en subjuntivo tampoco, en imperativo tampoco. Es un verbo que le faltan, es como llover. No, Uno pero no sí puede puedes llover. decir abolid la Según esclavitud. Bueno, según el pequeño, diccionario de Larousse de la conjugación. conjugación, el que le falta es el subjuntivo, seguro. dice imperativo en presente, abolid, y dice las demás personas no existen. O sea, ya fueron abolidas. Ujú. ¿Quedó Decir- claro o fue un galimateo? Otro Está bonito galimatías. en la etimología que viene de ab, que es una negación de separar algo, y alere, que es nutrir, alimentar, que ya hemos hablado aquí muchas veces de alumno, de un montón de palabras que viene de ese alere, y ahí está también implícito. Es decir, cuando uno separa a alguien de la nutrición y de la alimentación, lo está separando de su desarrollo y de su continuidad. Por eso la esclavitud fue Lo abolida. está destetando. Lo está destetando, por ejemplo, y viene un poco de eso, de que a uno lo apartan, le niegan casi su desarrollo, y cuando a alguien es abolido es porque le están impidiendo seguir. O cuando alguien es abuelado. Por cierto que en México la esclavitud se abolió muchas veces. De hecho, desde la Nueva España ya estaba abolida la esclavitud. Es decir, los reyes católicos dictaron más de una vez leyes y consignas para Y volvían. evitar la esclavitud y diciendo que no debía haber esclavitud en la Nueva España. Y pues evidentemente la había. Y hasta la Constitución actual prohíbe la esclavitud, porque supongo que todavía en 1910 la había, ¿no? Por supuesto. Bueno, la hay cierto, todavía, ¿no? En cierto sentido. bueno, ya En mi viaje por el Corominas, precisamente para ser más galimatías, me encontré esclavo. Y esclavo, el término chau, ¿sí? Viene de la palabra esclavo. Chao. Término Cuando italiano. chao, ¿no viene Sí. del italiano? Sí, pero bueno, viene del griego bizantino, eslavo, pero ok. digamos, es
hijito, el chau, de la palabra esclavo. Esclavo. Sí. Bueno, ahorita ya que se deslizaron por lo de la esclavitud, recuerden que la esclavitud nunca jamás se abolió, para seguir con el verbo, Está bien, se está bien. suprimió, digamos, la esclavitud en la Edad Media. O sea, el cristianismo no abolió la esclavitud se fue transformando en la práctica de la servidumbre feudal, pero nunca el cristianismo abolió la esclavitud. De hecho, para que luego a veces no nos sorprendamos de las barbaridades que siguen ocurriendo en nuestro planeta, en muchos países del mundo, hasta recientemente, se abolió la esclavitud y había mercados de esclavos, como el caso de Mauritania. Mauritania en África, en el África ecuatorial, abolió la esclavitud en los 80s, no recuerdo si en el 83, de 1983, o sea, hace relativamente poquísimo. Y había mercados de esclavos, justamente en Mauritania. Y según pues el hace- concepto de sí, por esclavitud ejemplo, todavía puede haber. o sea, es en una Inglaterra barbaridad. mucho tiempo, lo que prohibió primero en Inglaterra fue el comercio de esclavos, pero no exactamente la esclavitud. La Entonces, si existencia, tú claro. tenías esclavos, podías ir con ellos. Lo que ya estaba prohibido era el comercio, ¿no? Sí fue una cosa, un proceso, Qué dichosa pues ya. ha sido muy El paulatino. tiempo nos ¿no? esclaviza y aquí tenemos que dar nuestra dichosa definición de esta noche para que ustedes nos llamen, nos escriban, nos digan de qué palabra estamos hablando esta noche. Estamos buscando el estado del mar cuando está tranquilo y sin agitación. Es un sinónimo de prosperidad y también se define como la abundancia de mineral valioso en las minas. Si usted ya sabe de qué palabra estamos hablando esta noche, corra, porque hay grandes libros para ganarse esta noche, como por ejemplo, Pablo. Esta biografía de Miguel de Cervantes, a quien mencionabas al principio, de Jordi Gracia, La conquista de la ironía, es una biografía muy interesante que acaba de publicar Taurus, es una cortesía de Penguin Random House. Y también tenemos, como es tradición y como además mucha gente aquí tiene en sus manos un ejemplar de esta revista, hay que decirlo, tenemos una suscripción anual a la revista Este País, que trae, por cierto, un debate muy interesante entre Jesús Silva Herzog Márquez y Álvaro Rodríguez Tirado acerca de la desigualdad. Tenemos también Del alba al anochecer, una selección de ensayos sobre la escritura de Reinaldo Arenas. La coordinadora de este volumen es María Teresa Miaja de la Peña, es de la Universidad Nacional y de Iberoamericana. Es muy buen libro. Y tenemos de editorial Turner este maravilloso libro de la escultura de Javier Marín, este gran escultor mexicano, que además tengo el gusto de conocer y que es un tipazo, es realmente muy cuate persona, a pesar de su fama tan merecida. Esos fueron regalos para casa, pero también tenemos regalos para la gente que nos está viendo aquí, así que todos atentos y a subir la mano, porque tenemos libros. Me gustaría enseñar los libros que estamos regalando esta noche acá. Uno es de Alberto Manguel, Curiosidad, una historia natural, traducido por Eduardo Hoffman, de Almadía, siempre unas publicaciones maravillosas. Y el segundo volumen de Neil Gaiman, de El libro del cementerio. Quiero suponer que regalamos ya el primero. Bueno, si usted ya se llevó el primero, espero que sea de los que se lleve ahora el segundo. Y no sé si pueda subir, porque está bien pesado. Los 200 años del Palacio de Minería, que me va a sacar un bíceps estupendo. Y eso será también para una persona que nos diga, por ejemplo, qué letras forman el símbolo químico de la plata. Ahora quiero ver a todos los químicos aquí, bien. Aquí sí. El de Leyef estaría aquí. increíblemente. Hola, ¿cómo te llamas? Jesús. Jesús, ¿cuáles son? AG. AG. Viene de Argentum. Efectivamente, de Argentum. Un aplauso para él, ¿no? Otra más. Desde 1523 se llamó así al derecho otorgado por el rey de España en favor de uno de sus súbditos para percibir en su nombre los tributos de los indígenas, por lo general pagados con trabajo. Supuestamente, el titular de este derecho debía velar por el bienestar físico y espiritual del indígena. Sin embargo, sus abusos derivaron en lo que hoy podríamos llamar esclavitud o trabajos forzados, para que vean que todo tenga que ver. Lo que buscamos y lo que preguntamos es el nombre de este supuesto derecho del que gozaron algunos súbditos españoles. Aquí hay manos levantadas, ¿bien? Buenas noches. Hola. Mi nombre es Deyanira Martínez. ¿Encomienda? Sí, Muy bien, sí, es encomienda. Encomienda. Muy bien.
Pues antes de irnos a un corte, les queremos anunciar que si usted quiere venir a ver la dichosa palabra en vivo, todavía hay bastantes sábados en los que lo pueden hacer. No El próximo, tantísimos, ¿eh? no, 3 más. Les Eso. vamos dando la noticia para que se apuren y si ustedes quieren no lo dejen para julio y agosto, no, quedan 3 más. Eso. El próximo sábado, que si no me equivoco es 4, Eso sí. no sabemos, de Sumo. Pues el próximo sábado. perdón. Próximo 2 de julio pueden ustedes acompañarnos en el Museo de Sumaya, el que está en Plaza Carso, allá en una calle además bien dichosa palabresca, que es Miguel de Cervantes. Así que si ustedes quieren acompañarnos, estará muy gustosa este programa y esta producción de recibirlos. Mientras nosotros nos vamos a un corte comercial y volvemos enseguida. Sala. Vaya que luce espléndido este maravilloso Palacio de Minería de la UNAM y para nosotros es un privilegio estar aquí esta noche. Les recordamos que nuestras retransmisiones pasan, al parecer, los sábados a las 12 de la noche, los lunes a las 10 de la mañana y los miércoles a las 6, pero si no, pues pasan varias veces en canales. Sí pasan. Sí pasan. Sí, Y además les recordamos que estamos transmitiendo en directo a través de nuestra señal de internet y también a través de distintas señales de cable a los Estados Unidos y algunos países de Centro y Suramérica. Así Bueno, que vamos a hablar en inglés ahora, ¿no? Yes. Yes. yes indeed. Yes. Bueno, la pregunta de nuestras redes sociales ya se la saben, no vamos a repetirla, simplemente vamos a seguir respondiendo preguntas de nuestro culto Bien. público. Adolfo HF nos pregunta desde casa que si podríamos hablar sobre el origen del movimiento barroco. Estamos en un edificio neoclásico, pero sin Pero da igual. ofensa Pero a igual don lo Manuel podemos hacer. Tolzá, que por cierto, la maravillosísima escultura del caballito, que es parte de la historia de México y que ha recorrido nuestra ciudad y ha estado ligada a esta gran y maravillosísima ciudad nuestra, pues está tapada ahorita, pero Unos siempre ha ácidos. hecho siempre desde que la pusieron acá, en los 70s, en 79, ha hecho un conjunto maravilloso con este edificio. Bueno, nos pregunta Adolfo HF que si podemos hablar del movimiento barroco. El barroco, recuerden que la palabra barroco tiene 2 sentidos. Un sentido, diríamos, específico, particular, que sería el del movimiento en las artes, en la cultura, que se dio de las últimas décadas del siglo XVI en Europa a la Revolución Francesa prácticamente, o si algunos quieren, al rococó, a la época inicial del siglo XVIII. Pero también la palabra se refiere a un estado de muchos de los movimientos artísticos, ¿no? Se puede decir que el arte helenístico de la época posterior a Alejandro Magno hasta la época del Imperio Romano, de la cristalización del gobierno de Augusto, o sea, en los 3 siglos anteriores a nuestra era, ese arte helenístico es también el barroquismo o el abarrocamiento del arte griego antiguo. También se dice que el movimiento final del arte romano hay un abarrocamiento de la cultura. Y por supuesto también en el gótico, al final del gótico, se dice que hay un abarrocamiento que le llamamos gótico flamígero. Muchos han dicho, por ahí alguien nos preguntaba sobre el surrealismo, que el surrealismo es también una especie de barroco de las vanguardias de la Primera Guerra Mundial. O sea que también el sentido de la palabra barroco se amplía en esos movimientos. Pero bueno, el barroco es, si nosotros pensamos que hay una especie como de dinámica en la cultura humana que viene de lo oscuro hacia la cristalización de la luz o de las tinieblas, de las partes
profundas del abismo primordial a la luz y a lo celeste, se podría decir que el barroco es un sentimiento de búsqueda de la luz, de lo terminal, de lo final. Es una desesperación por llegar al paraíso, al momento celestial. Por eso vemos en muchas de las maravillosísimas obras barrocas de México y de los retablos y de las pinturas, tanto protestantes como cristianas romanas, vemos una búsqueda de la luz, del contraste con la luz, o incluso de las nubes, de los ángeles. Ya no queremos sugerirlos nada más, sino queremos estar ahí en el paraíso. El barroco tiene que ver con que en el Renacimiento, el hombre clásico del Renacimiento tenía un ideal, esperaba reconstruir la cultura grecolatina con un sabor cristiano, pero las guerras de religión trajeron una desesperación, trajeron una depresión, trajeron un escepticismo, y por lo tanto los hombres estaban desesperados por llegar, ¿no? Por llegar a donde fuera, al paraíso, a la edad de oro o algo así, ¿no? Entonces en el barroco, por eso hay un contorsionismo, hay una ansiedad, hay una desesperación, hay un movimiento angustioso que notamos en todas las artes, en la poesía, en la literatura, y en el sentir también de la gente de este siglo XVII europeo, ¿no? Hay un museo que se acaba de inaugurar en Puebla, que es el Museo del Barroco. Si queremos ver una ciudad realmente barroca en la mayor parte de sus iglesias, la invitación sería a visitar la ciudad de Puebla. Y el Museo del Barroco es realmente un museo extraordinario que acaba de ser inaugurado hace muy poquito. También con el cisma religioso, de alguna manera el mundo católico adoptó, y por iniciativa incluso de la Iglesia, adoptó el barroco, ¿no? En contraposición a la austeridad del mundo protestante. Y a propósito del término barroco en sentido muy amplio, también recordemos que hay una literatura barroca mucho más cercana a nosotros, que es la literatura barroca cubana, ¿no? Con gente como Alejo Carpentier, Severo Sarduy, Reinaldo Arenas, y sobre todo el rey de toda esa literatura, la inmensa cúspide, que es José Lezama Lima, un autor que vale mucho la pena leer. Y decir que en el diccionario, si uno busca barroco, aparte de todo lo relacionado con el movimiento artístico que mencionas, también hay una parte de recargado, de algo que está... sí, saturado. Es que viene del Renacimiento, y en el Renacimiento pues hay un respeto y una búsqueda por el equilibrio, que es lo clásico, ¿no? Por el equilibrio, por la medida, por la mesura, por el balance, por la equidad en las formas, y luego el manierismo empieza a llevar esto a la sofisticación, que puede considerarse como un principio del barroco, y el Concilio de Trento, para luchar contra esta austeridad, como decía Pablo, del protestantismo, trata de generar un arte también de propaganda a la sensibilidad, ¿no? O sea, a la gente le gusta, le atrae, le llama la atención estas vírgenes, estos cristos sangrantes que apelan a la emotividad, a la pasión, al estremecimiento, ¿no? Y bueno, la palabra barroco muy probablemente tiene que ver con una perla portuguesa que realmente quería decir exótica, ¿no? O sea, lo exótico, lo barroco originalmente quería decir lo exótico, lo estrafalario, lo maravilloso, lo verdaderamente casi monstruoso a veces. Yo no quisiera dejar de mencionar, por su carácter didáctico, aunque ya lo he dicho otras veces, una definición que hacía Fernando Benítez. Decía: el Popocatépetl es clásico, el Iztaccíhuatl es barroco. Vean, esa es realmente la gran diferencia. Si a uno le dicen pinta un volcán, pues uno pinta el Popocatépetl, ¿sí? Con su humito y todo. Pero lo otro es hasta una mujer dormida, es incluso una metáfora, pues, ¿no? Sí. A mí me recuerda un poco todo esto, lo que se supone que decían los españoles, los sevillanos, cuando estaban levantando su catedral, y ellos decían: vamos a levantar una catedral de tal manera
que en el futuro la gente diga que estábamos totalmente locos, ¿no? Que realmente tenía que ser pues nada que tuviera que ver con el equilibrio, sino desaforadamente gigantesca, espectacular, ¿no? Bueno, vamos a ofrecerla de nuevo la dichosa palabra de esta noche. Estado del mar cuando está tranquilo, sin agitación, prosperidad. El diccionario de la Real Academia es muy curioso, dice en realidad que se refiere a la abundancia de mineral valioso en las minas de ultramar. Pero bueno, nosotros somos el ultramar de España, para nosotros vale esa abundancia aunque sea dentro de nuestro continente. Y hablando pues de barroco, está una edición de poesía de Luis de Góngora, una edición de Ana Suárez Miramón, de Random House. Padre. Y para ustedes este libro de este profundo y abismal escritor Rainer Maria Rilke, La vida de María, en estos clásicos que Conaculta tiene para ustedes. Y Océano nos obsequia esta literatura para jóvenes, Poptrópica, El misterio del mapa. Poptrópica es un conjunto de islas, de ficción por supuesto, donde van a parar estos tres amigos después de un viaje en globo. Es obra de Jacques Chabert, ilustrado por Cory Merritt, que son dos amigos que se dedicaron a hacer una web que de hecho se llama Poptrópica, donde cuentan historias a partir de videojuegos. Uno de ellos es profesor de arte, si no me equivoco, para niños, y el otro pues es escritor de literatura infantil. Mucha aventura y mucha anécdota ahí. Estupendo. Bueno, yo quería poner de pie este libro de los 200 años del Palacio de Minería. Pablo, a ver, yo te ayudo. Pero fíjate, el subtítulo es Su historia a partir de fuentes documentales. O sea, no es su historia nada más inventada de la nada. No, Es viene aparte. muy fundamentada, muy cimentada. Pero como que incluye muchos de esos documentos, porque pesa, qué barbaridad, como un archivo sí. Que es completa. muy grande. Muy. Bueno, hay uno de sus ejemplares para la primera persona que nos diga al menos 5 carreras que se pueden estudiar en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. 5 carreras que se pueden estudiar en la Facultad de 5. Ingeniería de la UNAM. Y aquí, Lau, a ver, todos ayúdenme a Sí, llevar a la checar. lista porque está complicado, ¿no? Hola, Tu nombre es Acá Sergio. está, es que, Sergio. bueno, perdón. Perdón, ¿qué? No, es que dieron 2 micrófonos, pero Ay, perdón, yo ¿Simón? solamente vi para acá. Sergio. Sergio Alcalá. Entonces, ¿Vas a repetir? Al menos 5. Ingeniería en computación, ingeniería sí. civil, Ingeniería civil en computación. ingeniería geofísica, ¿Ingeniería qué? Sí, sí. geofísica, Ok, ingeniería petrolera, muy Ajá. bien. ingeniería mecánica. Muy bien. Sí. Sergio, felicidades. Creo que se la pusimos fácil a Sergio. Yo creo que Sergio podría haber respondido las 12 o 14 12. carreras que se Sí. estudian en la facultad. Pero bueno, muy bien. Siguiente pregunta. También tenemos muy buenos libros para la persona que responda la siguiente pregunta. La voy a cambiar por esta. Nombre del poeta del grupo de los contemporáneos, autor de un poema más o menos largo y bastante bueno llamado Canto a un dios mineral. ¿Quién escribió el Canto a un dios mineral? Ya estoy viendo algunos teléfonos celulares por ahí, checando la ficha rápidamente a toda velocidad. es válido. es A válido. ver, ¿quién escribió? A ver, ahí les doy una pista. Ya lo mencioné. Ni así, ahí hay un brazo. El caballero. Bien. El caballero, su nombre es Ricardo. Y el poeta es Jorge Cuesta. Muy Jorge bien. Cuesta. ¿Qué les cuesta acordarse? ¿Qué les cuesta, no? Y dicho lo cual, les recordamos que la próxima semana vamos a estar en el Museo Sumaya de la Colonia Granada, en la calle, ya lo dijo Laura, de Miguel de Cervantes Saavedra. Así es que los que quieran acompañarnos, simplemente creo que tienen que llegar un poquito temprano y ya. Vamos a hacer una pausa, no sabemos si es un corte comercial o que aspira a ser comercial nada más, pero vamos a hacer una pausa y volvemos aquí al Palacio de Minería de la UNAM.
Bueno, pues aquí seguimos en la dichosa palabra desde el Palacio de Minería, donde se lleva a cabo cada año la Feria del Libro de Minería, la famosa feria de la Ciudad de México. Este palacio es de la UNAM. ¿Y qué más? Vamos a tener preguntas de las que nos han llegado. Aquí me dicen que Dani Hernández dice que actualmente en la página de la RAE, abolir sí tiene conjugación en presente para la primera persona. Como en yo abolo. Yo no la conozco, pero habría que checarlo. Gracias, Dani, por esa... Yo tengo una de Josué Cancino García que dice que algunas palabras, que cuáles son las orígenes de... que sí hay palabras de origen oriental en castellano. Sí, claro que las hay. Tenemos influencia de un montón de idiomas porque ha habido primero intercambios comerciales de exploración, de colonialismo en siglos pasados y hoy en día, pues por toda la influencia que hay desde las artes marciales, por ejemplo, por supuesto, todas las palabras que nos llegan del japonés, del coreano, tienen que ver con taekwondo, con tai chi, el feng shui, por ejemplo, todas estas técnicas que tienen hoy en día y que ya están adaptadas a nuestro idioma, en realidad las hemos tomado prácticamente iguales. Judo es la única que les podría decir que tiene una pseudoadaptación al español que sería con Y, pero en realidad todas esas palabras se adoptan tal cual. Origami, sudoku, es decir, un montón de objetos, de actividades Sushi. que tienen que ver. Palabras indias o A mí me polinesias. gustaría destacar justamente los idiomas que no son tan conocidos, porque del árabe, que se podría considerar, por supuesto, uno de esos lenguas orientales, los arabismos que tenemos en español datan de toda la influencia de los 7, 8 siglos que estuvieron los musulmanes en la península ibérica. Y entonces ahí ahora se dice que hay más de 4.000 palabras que hoy en día tienen que ver directamente con un origen árabe. Pero orientalismo, como tal, no existe, o sea, no hay un orientalismo, no es una palabra adoptada al castellano, se llama orientalismo. El orientalismo tiene que ver con una doctrina, que tiene que ver con toda la cultura de Oriente. Digamos que hay chinismos, por ejemplo, hay arabismos, hay japonesismos, etcétera. Del tagalo, por ejemplo, que es uno de los idiomas que se habla en Filipinas, como Filipinas también fue colonia española, también tenemos bastante vocabulario adoptado de allá. Del turco. En el turco tenemos palabras desde zapato, tenemos bata, por ejemplo, es una de las que viene del tagalo, si no me equivoco, pero no bata como esta prenda de vestir, sino como una acepción que tiene que ver con un niño, con un jovenzuelo, digamos. Del persa tenemos bastantes, bueno, ¿qué les digo? Del té, por ejemplo, esta palabra que tiene que ver con la infusión, Sí, pues viene ponerse directamente persa. de allá. ¿Ponerse persa? Ponerse persa es desorientalismo. Con el, bueno, yo les recomendaría muchísimo, ahorita que estaba hablando Laura del concepto oriental, orientalismo, un libro que es verdaderamente un clásico, una maravilla, de Edward Said, un palestino nacionalizado norteamericano también, ya fallecido, muy amigo de Daniel Barenboim, este argentino nacionalizado israelí, que hicieron una labor conjunta maravillosa, que tiene un libro que se llama así, Orientalismo, y es probablemente uno de los libros más profundos acerca de cómo se construye el Oriente y el Occidente uno a partir del otro, cómo los europeos construyen una idea de Oriente y ellos se construyen como occidentales a partir del concepto Oriente, o sea, el otro te construye, pero evidentemente los orientales no son, como dice Eduardo Said, lo que los occidentales piensan, es un constructo, ¿no? Es una construcción cultural, una imaginación en parte, ¿no? Y por último, hay que mandar saludos a la República Oriental del Uruguay. Sí, así. Muy importante. Incluso se llaman orientales. Sí, son orientales. Durante las gestas de independencia eran los orientales. Qué bueno. ¿Hay alguna otra pregunta que quieran? Bueno, aquí nos pregunta Adolfo Ortiz. Adolfo Ortiz, gracias. Nos pregunta qué significa la palabra Dios. Ni más ni menos, ¿eh? Una cosa cortita. Bueno, Dios, la etimología de la palabra Dios es indudable. La palabra Dios es una palabra de origen latino y nos llegó al español del latín y viene de divus y quiere decir luz diurna, fundamentalmente la luz del día, ¿no? La luz, el brillo de la luz. Y tiene que ver con el origen de muchas de las divinidades
del cercano oriente y también del Mediterráneo, que son divinidades atmosféricas, ¿no? Los dioses fundamentalmente masculinos que tienen que ver con la luz y con el cielo. Pero recuerden, los romanos no utilizaban nada más la palabra divus o deus para Dios, utilizaban también la palabra numen. La palabra numen, que también ha llegado a nuestra lengua como numinoso, que tiene que ver, muchos de los investigadores de historia comparada de las religiones consideran que sería mejor utilizar la palabra numen para toda entidad espiritual o trascendente, etcétera, y que sería desde los más pequeños espíritus hasta los más grandes, porque Júpiter, Zeus eran númenes. Ahora, Borges habla de los númenes que rigen este curioso mundo, ¿no? Borges lo usaba, ¿no? Exactamente. Bueno, y la palabra teos es la que usan los griegos para Dios, y de aquí nosotros también utilizamos ateo, teología, etcétera, etcétera, Sí. ¿no? Entonces, la palabra teos, curiosamente, tiene la misma raíz de divus, muy hacia atrás, ¿no? Muy hacia atrás. Voy a dar la Por una respuesta. casualidad también en lenguas, en náhuatl, Sí, tiene teos, parecido. Teotihuacán. Teos. Una casualidad. La respuesta es la dichosa palabra: estado del mar cuando está tranquilo, sin agitación, prosperidad, abundancia de mineral valioso en las minas. Bonanza. Hubiéramos preguntado por la serie de televisión. Serie de programa de televisión tele, de vaqueros. Sí, No, pero sí, aquí sí. la gente es muy joven, Sí, no sí. conoció Bonanza. Sí. No, bueno, era en No blanco y conoció negro, las claro. épocas de bonanza. Tenemos que agradecer al doctor Carlos Agustín Escalante Sandoval, director de la Facultad de Ingeniería, al maestro Víctor Manuel Rivera Romay y a la licenciada María Teresa Martínez López Díaz Mercado, quien es coordinadora de eventos y promoción cultural del Palacio de Minería. Tere. Muchas gracias pues por recibirnos aquí. José Trinidad Aranda se lleva su libro, Beatriz González, Marcelino Gómez Martínez, Germán Ortega Chávez, el de Bolivia. Todo va a estar muy bien. Sí, sí. Bueno, pues nos vamos. La semana que viene nos vemos. La semana que viene estamos en el Museo Sumaya, el que está ahí en Polanco. ¿Es Polanco? Bueno, es Colonia Granada, Ampliación en Granada. la calle de Miguel de Cervantes Saavedra. Es uno que por fuera se está como derritiendo, como que se Muy mueve metálico. así, ¿no? Sí. O sea, derechito no salió, pero no importa. Ahí vamos a estar. Este tampoco está bien derechito y Sí, mira qué sí, bien sí. nos salió el programa. Sí, y ese es clásico. Bueno, gracias. Gracias, Germán, Laura García, Pablo Bollosa. Eduardo Casar. Hasta luego. Gracias. Gracias.